Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Tan Fonseca y les doy la bienvenida a este programa especial de Informativo WAP. Antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de @tvwap en todas nuestras redes sociales, canal 18.1 de televisión abierta y 118 de Megacable, o bien en la app TV WAP y en internet a través de tv.wap.mx. Hoy en Informativo WAP les presentamos un programa especial con el tema epigenética y cáncer. Es por eso que nos acompaña la doctora Beatriz Latelpa Romero, doctora en Ciencias por la UNAM, maestra en Ciencias Médicas e Investigación por la UAP y licenciada en Biología por la misma institución. Es docente en la Facultad de Medicina de la UAP y en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. Ha realizado estancias académicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, en el Instituto de Química de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid, España. En su trayectoria ha publicado en revistas indexadas, además cuenta con 2 patentes en el área de innovación tecnológica y ha presentado trabajos en congresos internacionales. Actualmente es encargada del Laboratorio Central para la Investigación de la Facultad de Medicina de la UAP. Asimismo, nos acompaña el doctor José Luis Martínez Vaquero, egresado de la licenciatura en Biomedicina por la UAP y tiene el grado de Maestría en Biotecnología por la UPAEP. El maestro Martínez Vaquero ha recibido financiamientos públicos destinados a proyectos de ciencia y tecnología, los cuales destacan la implementación de una planta piloto en la ciudad de Puebla para la producción local de enzimas recombinantes e insumos biotecnológicos para su uso en la detección de SARS-CoV-2 y la implementación de nuevas estrategias de detección molecular como PCR isotérmica, LAMP, uso de aptámeros y diseño de biosensores para la identificación de patógenos y la caracterización molecular de tumores para un mejor pronóstico y tratamiento del cáncer. Actualmente es responsable del área de Ingeniería Genética y Tecnologías del ADN recombinante en el Laboratorio Central de Investigación de la Facultad de Medicina de la UAP. Además, participa en distintas líneas de investigación básica y transnacionales que abarcan el análisis epigenético molecular de enfermedades pulmonares y cáncer. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dan. Buenas noches. Gracias por la magnífica introducción y en este espacio que nos brindas. Estamos muy agradecidos en el nombre de la Facultad de Medicina de la UAP. El honor es nuestro, muchísimas gracias. Y ahora los invito a que veamos una cápsula sobre nuestro tema de hoy. La doctora Beatriz Latelpa Romero cuenta con publicaciones científicas y patentes en innovación tecnológica. Además, lidera el Laboratorio Central de Investigación de la Facultad de Medicina. Trabaja con el maestro José Luis Martínez Vaquero, quien estudia el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular, sobre todo cáncer y enfermedades pulmonares. Juntos desarrollan proyectos enfocados a la epigenética y el cáncer. La epigenética es como el control remoto de nuestros genes. Se encarga de encender o apagar ciertas funciones sin alterar el ADN en sí. Este proceso puede verse afectado por factores como el estrés, la alimentación o la contaminación, provocando que algunas células se descontrolen y en algunos casos desarrollen cáncer. Gracias a los avances en epigenética, hoy se desarrollan tratamientos más personalizados para combatir esta enfermedad. En la Facultad de Medicina de la UAP se están llevando a cabo investigaciones clínicas enfocadas al estudio de plantas medicinales para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, abriendo caminos hacia terapias más efectivas y menos invasivas. Y empezamos por algo que es muy básico para todos nosotros y podrían explicarnos de una manera muy sencilla qué es la epigenética y por qué es tan relevante en el estudio del cáncer. Sí. El concepto de epigenética es un término que realmente existe, podría decirse, desde hace más de 100 años. Sin embargo, en las últimas décadas ha tenido una importancia bastante relevante y justamente las investigaciones en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial y no solamente para entender qué significa todo lo que tenga que ver, sino aterrizado a aplicaciones como son el estudio de enfermedades. La epigenética se traduce
como el estudio de todas aquellas modificaciones que pueden ser heredadas, pero que no corresponden a propiamente una modificación en el ADN, es decir, en el código genético. Entonces sabemos por excelencia que el ADN es la molécula universal de la vida, en la cual toda la información de los seres vivos que componen se encuentra depositada ahí. Y hasta hace poco se pensaba que era la única molécula responsable de los fenómenos de la herencia. Sin embargo, se sabe que hay otros mecanismos por el cual en esta molécula se pueden heredar ciertas características, pero no cambia nada sobre la molécula. Y hablando de todo esto, ¿qué mecanismos epigenéticos están más relacionados con el desarrollo y progresión del cáncer? Y quisiera saber si nos podrían dar unos ejemplos concretos para poder entender mejor esto. Correcto. Entonces, me gustaría dar una aclaración antes que nada, porque la epigenética es un término que actualmente se encuentra en muy mal uso y prácticamente ya está en un área de tergiversación. ¿A qué me refiero? Seguramente el público ya se habrá introducido este término, pero en un ambiente poco formal, porque se habla sobre epigenética, que tú puedes controlar tus genes con la mente, tú puedes controlar tus genes a través de ciertas prácticas, prácticamente como la charlatanería en la medicina cuántica. Entonces es muy importante definir que, en términos científicos, la epigenética se sabe. Los primeros trabajos que se realizaron sobre la epigenética es prácticamente la adquisición de ciertos comportamientos que no podía ser replicado con las teorías tradicionales a través del ADN, y estos comportamientos eran heredados. Y sin embargo, no se encontraba, digamos, un gen para, digamos, la ira, un gen para la obesidad o incluso un gen para ciertos comportamientos como el alcoholismo. Entonces, había ciertos modelos animales en donde a una ratita, ya sea macho o hembra, se exponía al estímulo, se le quitaba el estímulo y esta ratita, cuando tenía su descendencia, toda su descendencia, ya sea las primeras o incluso muchas generaciones, adquirían los mismos comportamientos de sus padres, pero nunca estuvieron en contacto con ese estímulo. Y en los intentos de entender por qué, sabemos muy bien los mecanismos moleculares actualmente, como es a través del ADN, no había cambios, no había mutaciones, no existía nada. Y en ocasiones se podía perder después de varias generaciones y volver como a los padres iniciales, ¿no? Entonces, partiendo de estas investigaciones, se decidió ver qué otros ámbitos estaba involucrado y se encontraron que en enfermedades, sobre todo cáncer, aunque no es la única, estaba también participando estos procesos. Entonces, ya con la caracterización fina a nivel molecular, podemos destacar tres principales mecanismos, que es a través de modificaciones químicas en el ADN. Otro gran grupo que es a través de los ARN no codificantes, también conocidos como pequeños y grandes ARN no codificantes, y otro tercer grupo que es a través de las citonas y la cromatina. Entonces ya existen una infinidad de investigaciones en donde estos tres grandes grupos se encuentran bien entendido y hay mucho más por entender de cómo influye en el desarrollo de estos procesos cancerígenos. Hay algo muy importante que están haciendo en este momento en la facultad, que lo hacen ustedes en el centro, que es darnos respuestas a todo eso y ustedes mismos darse una respuesta. ¿Y qué investigaciones relacionadas tanto con la epigenética y cáncer están desarrollando actualmente en la Facultad de Medicina y qué impacto espera que tengan en la comunidad médica y en los pacientes? Porque es algo muy importante, ¿no? Empezar a resolver estas pequeñas dudas de y si no es genético, ¿de dónde viene? Que si no modifica mi ADN. Entonces, a eso se dedican ustedes y es muy interesante. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué investigaciones relacionadas con estos dos términos están desarrollando actualmente en la facultad? Bueno, en este caso, ahondando más con la investigación que llevamos a cabo en el laboratorio, bueno, dentro de tantas patologías que existen, el cáncer, que no solo es una enfermedad, sí son un grupo de enfermedades, pero con características similares, ¿no? En este caso, nuestro cuerpo está construido por como si fueran los ladrillos de una casa, ¿no? Okay. En este caso son células, pero estas células empiezan a tener un comportamiento anormal o aberrante, ¿no? Como se le diría, es decir, estos pequeños ladrillitos que nos conforman, que son las células, empiezan a crecer, duplicarse, ¿no?
Y entonces, en este crecimiento lo que ocasiona son tumoraciones. Ajá. Entonces, estos tumores, gracias a que se hace esas masas de tejido, empiezan a formarse pequeños conductos. Y estos conductos se le conoce como angiogénesis, ¿no? Esta formación. Entonces, sobre estos conductos, este tumor va a poder conectarse al torrente sanguíneo y entonces estas células se van a otro órgano. Okay. En este caso, nosotros estudiamos a nivel celular el cáncer. En el laboratorio nosotros mantenemos células cancerígenas en condiciones in vitro, así se le conoce. Y en estas condiciones in vitro nosotros colocamos sustancias, en este caso las sustancias pueden venir desde plantas medicinales, ¿no? Okay. O pueden venir de moléculas que nosotros propiamente hayamos sintetizado y caracterizado en el laboratorio. Y entonces observamos cómo en este ambiente donde las ponemos las células expuestas estos componentes que nosotros queremos saber si en realidad funciona como un anticancerígeno o evaluar en qué proceso celular, ¿no? En este caso, estas células son resistentes a morir. La muerte celular es muy importante porque si no se lleva a cabo en nuestro cuerpo como un proceso de regeneración, estaríamos llenos de tumores. Y entonces un organismo sano lo que hace es que las células lleven un ciclo, ¿no? Se dividen, cumple su función y tiene que morir, ¿no? Y en este caso, en el cáncer y en tantas otras enfermedades como la fibrosis pulmonar, pues no se lleva a cabo este mecanismo. Entonces, en el laboratorio nosotros evaluamos esto precisamente, que es conocido como apoptosis. Es un término científico que utilizamos para saber si se está llevando la señal, es decir, si se está llevando este proceso de muerte. Pero nosotros lo podemos inducir. Ajá. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, con estas células las ponemos expuestas, ya sea a plantas medicinales, en este caso colaboramos con el CIBA, que es un instituto de biotecnología avanzada de Tlaxcala, perteneciente al IPN. Nos han proporcionado extractos de plantas que pudieran tener un efecto anticancerígeno. Es decir, que estimule ese efecto que nosotros queremos, que es la muerte de estas células. Sin embargo, todavía estamos en la búsqueda, ¿no?, de cuál es la dosis respuesta, que si va a matar determinado número de células, porque es lo mismo como otras terapias que ya están, ¿no?, que puedes quitar o recepcionar el tumor, dar algún tipo de radioterapia o con quimioterapia propiamente, y esta célula, con que quede una resistente, se vuelve a formar el tumor. Y entonces también eso explica por qué mucha gente que que tuvo cáncer, vuelve a presentar, ¿no?, el cáncer, porque con una sola que no quiera tener esta muerte de manera natural, va a volver a dividirse, hasta volver a formar la tumoración. En este caso, llevamos 14 años en el campo de la investigación, desarrollando un fármaco. Primeramente, te explico que existen enfermedades que incluso son más peligrosas que el cáncer, ¿no? Estamos hablando de la fibrosis pulmonar idiopática, que es poco conocida y bueno, tiene una mortalidad alta. Ahí lo único que existe y que todavía está como te puede dar de nuevo es la recepción de este órgano y la implantación de otro, trasplante de un pulmón nuevo.
Es muy caro, incluso es mucho y muy difícil hacerlo. En México, solo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha hecho algunas operaciones de este estilo de trasplante de pulmón, pero al ser poco frecuente, pues también no hay mucha investigación. Pero en otros países donde hay la posibilidad de esta terapia, claro que se hace. Sin embargo, nosotros en el laboratorio, al ver que esta enfermedad es altamente mortal, se decidió, ya con bases científicas, el desarrollo de un surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una sustancia que tenemos en el pulmón que nos ayuda a distender, es decir, a respirar. Okay. Si no la tuviéramos, esta sustancia, difícilmente respiraríamos adecuadamente, nos costaría mucho, el esfuerzo respiratorio sería 3 veces más y entonces nos llevaría a la fatiga. ¿Y qué crees? Tanto la fibrosis pulmonar, donde merma el surfactante, también hay otras enfermedades, sobre todo en niños prematuros, donde hay una inmadurez pulmonar y por lo tanto el surfactante está deficiente o escaso. Y con todas estas investigaciones, con tantos años de investigaciones que nos comenta, ¿cuál es el impacto que esperan tanto en médicos como en pacientes? Porque sé que buscan una relevancia en todo esto. Sí, claro, la principal relevancia es el desarrollo de un surfactante ya hecho en México. Y nosotros lo que le damos es una propiedad antifibrosante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la UNAM nos proporcionaron el espacio para la realización de la síntesis orgánica de una molécula conocida como la fosfatidiletolamina, que la tenemos en nuestro cuerpo. Okay. Y en el surfactante está presente. En una pequeña medida, claro, pero está ahí. Y es muy curioso porque esta molécula la pudimos sintetizar en el laboratorio y la agregamos en este surfactante. Y entonces, haciendo nuestras evaluaciones con células y con animales, vimos que puede tener este proceso fibrosante. El surfactante por sí solo, cuando yo fui a hacer las pruebas biofísicas España, nos proporcionó una visión diferente de cómo pudiera estar funcionando en nuestro pulmón, ¿no? Incluso te puedo decir que esta mezcla del surfactante y esta molécula funcionan bastante bien, casi y muy similar como tu surfactante nativo. Y entonces, pues ya proporcionando esta evidencia, nuestro surfactante por sí solo funciona y puede funcionar para niños que nacen de manera prematura o puede funcionar para aquellas enfermedades en donde las células están creciendo demasiado, como en el cáncer, como en el caso del cáncer pulmonar o de la fibrosis. Y entonces, pues es una oportunidad, ¿no? Que ahora que ya tenemos un poco más de facilidad y apertura por parte del gobierno, de que nuevas patentes, nuevas creaciones, nuevas cosas que se estén haciendo aquí en México puedan darnos apertura ya sea en hospitales, ¿no? Y con las respectivas normas, ¿no? Porque todo lleva un proceso y documentación, pero la primera parte, que es de que funciona a nivel laboratorio y tanto en células como en animales, pues nos abre una ventana, ¿no? No solo para estas enfermedades, sino también para ver otras en las que estos procesos celulares no se lleven a cabo de manera adecuada. ¿Y por qué en la actualidad existen tratamientos para el cáncer, sin embargo, se sigue buscando la cura contra el cáncer, por así decirlo? Correcto. Con respecto a esa situación, es importante señalar que en el laboratorio muchos chicos del primer semestre siempre se acercan con nosotros por las líneas de investigación que tenemos, en las cuales están muy entusiasmados para incorporarse con estos grandes esfuerzos de buscar la cura contra el cáncer. Por otro lado, entendemos que actualmente utilizar esa clase de términos ya vienen siendo casi de películas de ciencia ficción
y prácticamente se debería considerar que la cura contra el cáncer es sinónimo de la búsqueda de la piedra filosofal, igual con los tiempos anteriores de hace 500 años. ¿Por qué? Porque, como comentamos, el cáncer no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades con sus propias características y sus propias características propias, ¿no?, de estas enfermedades. Entonces, lo que un fármaco que ya existente, que ya se probó, que ya actualmente se emplea, puede funcionar para uno, puede no funcionar para otro, ¿no? ¿Correcto? Entonces, incluso podemos hablar que cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de piel, pueden ser cosas totalmente diferentes y emplearse tratamientos totalmente diferentes o incluso no haber tratamientos. Entonces, es importante señalar que también otra cuestión, que para un paciente, en este caso, podríamos decir cáncer de pulmón, pueda emplearse un tratamiento, años posteriores se cura la enfermedad, después de otros años puede volver a recaer, padecer esta enfermedad y el mismo tratamiento que se le empleó ya no funciona. Y entonces antes sí le funcionó y antes no, y pero llega peor y puede llegar hasta acelerarse una metástasis y el paciente va a morir. Entonces, justamente lo importante es entender por qué sucede esto. Por qué, a pesar de que ya existen curas, por qué a veces funcionan y por qué a veces no funcionan. Y por eso es muy importante la investigación básica, para entender por qué los tratamientos que ya existen funcionan y qué otras condiciones se requieren para que cuando no funcionen, vuelvan a funcionar. ¿Y cómo puede la epigenética ayudarnos a mejorar el diagnóstico temprano, que eso es muy importante para que en algún momento se pueda salvar la vida? En este caso, lo que debidamente que una persona se da cuenta que ya padece de esta enfermedad debido a que cuando va al médico, pues va prácticamente porque siente alguna molestia o si es algo palpable se siente, pero ese es sinónimo de un cáncer avanzado. Y entonces ya no hay mucho por qué hacer, salvo empezar el tratamiento, y lo que se pretende inicialmente es hacer que cuando una persona, que antes de llegar a esta etapa, hacerle pruebas, ya sea pruebas en la sangre, y poder identificar algo que se le conoce como biomarcadores, marcadores que te notifiquen que esa persona está desarrollando un proceso cancerígeno, y no necesariamente esperar que un tumor palpable de gran tamaño lo pueda sentir un médico o la misma persona. Entonces, y por ejemplo, estas pruebas es muy interesante, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Siempre esperan a que ya se note, que si cambia de color o demás, pero ¿existe cierta edad en la cual tú te la puedas hacer? ¿Dónde la pueden hacer? O por ejemplo, ¿no?, en muchos casos se hablaba de que si es genético, ¿no?, que si viene de herencia, a lo mejor yo tuve un familiar con cáncer de pulmón, decir, bueno, tengo que hacérmela para saber si sí o si no y tener una detección temprana. Correcto. Sí, actualmente igual ya existen una gran diversidad de estrategias en las cuales son de características genéticas y sobre todo si tuviste familiares con cáncer, hay ciertos genes implicados que pueden ser heredados con estas mutaciones, pero ya esto ya es bien sabido y todavía hay mucho por saber. Pero por el otro lado, la parte epigenética, también se sabe que puede haber factores ambientales que pueden influir en la parte epigenética y aumentar la predisposición al cáncer. Entonces, justamente estas modificaciones que se realicen sobre una persona en específico, se pretende poder identificarlas con una prueba tan fácil como podría ser una toma de sangre o lo menos invasivo posible, y justamente identificar estas modificaciones que se realizaron y que ya se sepa que a la vuelta de la esquina está iniciando un proceso cancerígeno. Okay. Y hace ratito la doctora nos mencionaba el uso también, ¿no?, de casos de plantas medicinales, pero ¿cuál es la importancia del estudio de estas plantas medicinales para uso en tratamiento de cáncer y cómo se relaciona con la epigenética? En este caso, lo importante es, como habíamos mencionado, existen tratamientos que pueden funcionar y existen tratamientos que no pueden funcionar. Entonces, justamente lo que se pretende es buscar nuevas moléculas que pudieran tener un efecto anticancerígeno a nivel epigenético. Y un gran campo en el cual nosotros queremos buscar estos posibles candidatos es a través de estas plantas medicinales. Y lo importante hay que recalcar que sabemos que México geográficamente está situada en un ambiente donde tiene una biodiversidad maravillosa. Y por otro lado, recordemos que
el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, ellos tienen un conocimiento empírico muy valioso en las cuales toda esta biodiversidad que se conoce de años, de hace siglos, pueden, aunque sea muy empírico, se han dirigido para ellos identificar enfermedades muy similares al cáncer y las emplean para el tratamiento de cáncer. Entonces, justamente explotando estos conocimientos ancestrales, nosotros hemos contactado con ciertas personas que emplean la medicina tradicional porque es importante recalcar que es algo bastante valioso, sobre todo aquí en México, y justamente añadirle este toque científico, que ambas cosas pueden coexistir, no es una contradictoria con otra, ¿no? Y justamente determinar que lo que ven estas personas empíricamente y generan soluciones, y ya existen soluciones que nosotros entender por qué está sucediendo y lo que parece ser que, digamos, más de un 80% prácticamente es en el índole epigenético. ¿Por qué? Porque estas plantas contienen estos moduladores epigenéticos que pudieran funcionar, pero entendamos que no es por sí solo. Estos pudieran acompañarse con los tratamientos ya existentes para emplearse y justamente para enfermedades que pudieran ser resistentes a ciertos tratamientos, hacerlos más susceptibles al tratamiento ya existente. Agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo el tiempo que dedican a la investigación, ¿no? Porque es por el bien de todos, lo agradecemos su presencia. ¿Y les gustaría agregar algo más a nuestro público? No, pues simplemente que los estudiantes que se encuentren interesados en introducirse a este mundo de la investigación, que quieran participar en servicio social, prácticas profesionales, proyectos de tesis, no es necesario esperar hasta haber concluido un posgrado para introducirse a la investigación, sino desde tempranas etapas pueden involucrarse y justamente participar en la generación de estas nuevas estrategias y soluciones para el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso, yo como responsable del laboratorio central, la Facultad de Medicina está muy comprometida con la investigación y por lo tanto este espacio cuenta con instrumentos o equipos de alta especialidad como es la citometría de flujo, la microscopía de fluorescencia, RT-qPCR. Si está alguien interesado en ocupar estos equipos, que sea del área, esto se pone a la disposición de cualquiera que pudiera darle uso. Nosotros damos también asesoría al respecto de cada equipo, igual colaboraciones y demás, estamos en total disposición. Este laboratorio se encuentra en la Facultad de Medicina de la UAP y bueno, disponemos con horario de 9 a 5 de la tarde o nos pueden contactar por correo laboracentral@outlook.com.mx y bueno, también nos pueden contactar desde el teléfono de la UAP con la extensión 6074. Y muchas gracias, Tan, por darnos esta apertura. Yo creo que es muy enriquecedor que toda la gente conozca de estos temas y que, bueno, no nos cerremos que la ciencia está solamente en manos de unos cuantos, sino que todos debemos de embebernos de estos temas para conocer y, bueno, tener más herramientas para que cada uno pues les dé el uso que deben de tener. Y muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes, gracias por su labor tan importante que realizan para todos ustedes. Y es así como llegamos al final de este espacio informativo UAP. Gracias a todo el equipo informativo y de producción. Mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos logos.